Bienvenidos a la segunda clase del curso. Hoy nos toca hablar de la comunicación no verbal. Eso es muy fácil. Solo es dejar de usar palabras y comunicarnos mediante gestos y mímicas. Es verdad, pero a ese concepto le falta algo importante. Vamos a completarlo juntos. Entrena, estudia y siempre sonríe. Empecemos por la definición. Sabemos por la clase anterior que comunicar es intercambiar mensajes. Ahora agreguemos el término no verbal. Entonces diremos que la comunicación no verbal es el intercambio de información sin la utilización de palabras, tanto escritas como habladas. ¿Qué le falta a la definición que te di al inicio? Ten paciencia, vamos por partes. Lo que sucede es que la comunicación no verbal determina cómo el emisor transmite el mensaje. Por ejemplo, no es lo mismo decir, ¿me prestas tu cuaderno?, a decir, ¿me prestas tu cuaderno? La primera frase es una orden, en cambio la segunda hace referencia a una pregunta. A esto se le conoce como paralingüística. ¿Eso quiere decir que la manera como decimos las palabras es el componente no verbal? Correcto. Más adelante lo veremos a detalle. La comunicación no verbal se va a dividir en tres grandes grupos: kinesia, paralingüística y proxémica. Empecemos por revisar lo correspondiente a la kinesia, la cual se define como el estudio de los movimientos corporales. Dentro de este grupo encontramos postura corporal, expresión facial, la mirada, la sonrisa y los gestos, quienes a su vez se van a dividir en emblemáticos, ilustrativos, patógrafos, reguladores y adaptadores. Veamos en detalle cada división. 1. La postura corporal. Es la disposición del cuerpo o sus partes en relación a un sistema de referencia, es decir, un contexto, situación o circunstancia. Por ejemplo, en la imagen observamos a un grupo de personas esperando para ingresar a una entrevista de trabajo. Cada uno expresa algo diferente con el cuerpo. 2. El gesto. Es el movimiento realizado con las articulaciones, principalmente de la cabeza, los brazos y las manos. Se clasifican de la siguiente manera. Emblemáticos. Su significado es claro, ya que el gesto representa una palabra o conjunto de palabras. Ilustrativos. Acompañan a la comunicación verbal. Sirven, como su nombre indica, para ilustrar lo que el emisor va diciendo. Patógrafos. Expresan el estado anímico del emisor, por ejemplo, alegría o miedo. Reguladores. Son movimientos que pueden ser producidos tanto por el emisor o el receptor, con la finalidad de regular las intervenciones durante el proceso comunicativo. Adaptadores. Son utilizados por el emisor para manejar emociones que no desea expresar. Sirve para reforzar la comunicación verbal, ya que busca llamar la atención del receptor. 4. La mirada. Se le atribuye un importantísimo papel en la percepción y expresión del mundo psicológico, tanto del emisor como del receptor. Asimismo, la mirada es muy difícil de disimular, de ahí la frase, los ojos son las ventanas del alma. La sonrisa. Normalmente se utiliza para expresar simpatía, alegría o felicidad, aunque también se la relaciona con la sumisión, ya que se utiliza para expresar que no somos una amenaza. Por eso se dice que la sonrisa es la expresión más poderosa de la comunicación no verbal. Ahora estudiaremos lo correspondiente a la paralingüística, que como se dijo al inicio del video, las palabras también poseen un componente no verbal. Se divide de la siguiente manera: tono de voz, ritmo, volumen, silencios y el timbre. Veamos cada uno. Tono de voz. Se pueden distinguir tres tonos al hablar. El ascendente, que expresa duda, indecisión o pregunta. Por ejemplo, ¿cómo estás? El énfasis está al final de la frase. El tono horizontal. El nivel del tono se mantiene neutro.
Si Alberto llega, le das la invitación. Y el tono descendente, que transmite firmeza, determinación y confianza. Por ejemplo, haz tu tarea. Ponte a estudiar inmediatamente. A diferencia del tono ascendente, ahora se enfatiza al inicio de la frase. 2. Ritmo. Para que nuestro mensaje sea entendible, debemos emplear un ritmo de entre 100 y 150 palabras por minuto. 3. Volumen. Intensidad con la cual hablamos. 4. Silencios. Son pausas. Generan el interés del receptor. 5. Timbre. Registro único de cada persona. Por ejemplo, la clase de hoy está muy interesante. Inmediatamente sabes de quién se trata. Ya estamos por terminar. Veamos lo correspondiente a la proxémica, la cual se refiere al empleo y la percepción que el ser humano hace de su espacio físico. Se divide en 4: distancia íntima, personal, social y pública. Distancia íntima es un espacio reducido. Por ejemplo, la distancia que compartimos con familiares o personas de mucha confianza. Distancia personal. Espacio más amplio que el anterior, destinado para conocidos y amigos. El contacto físico está limitado. Distancia social. Se utiliza con personas con quienes no existe relación amistosa o gente que no conocemos bien, como por ejemplo el señor que nos atiende cuando vamos a comprar algo. Y finalmente, la distancia pública es la que se utiliza para dirigirse a un grupo de personas, por ejemplo en conferencias, coloquios o charlas. Llegamos al final. Te invito a suscribirte y compartir el video. Te espero en la siguiente clase para seguir aprendiendo.